Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Buenas tardes, amigas, amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde la Ciudad de México a través de la señal de Radio Cañón 760 del cuadrante 5518-7760. Espero nos acompañe. Hay información que deseamos compartir con ustedes para el desarrollo de contenidos. Repito, 5518-7760. Gracias, ingeniero, por apoyarnos en esta transmisión. Gracias al colega Mejía en la coordinación. Luego que Einat Kranz-Neiger, embajadora de Israel en México, acusara que la respuesta que dio el presidente López Obrador de su gobierno prefiere no tomar partido en el conflicto entre Israel y Hamas, es respaldar y apoyar al terrorismo, el presidente respondió que la embajadora de Israel en México expresa que no está conforme con nuestra postura. Tiene todo su derecho a decirlo, a manifestarlo. Nosotros respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas y no queremos que pierdan la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad. El presidente López Obrador señaló que está por llegar el primer avión enviado para transportar a mexicanos. Cerca de 1,000 inscritos solicitaron regresar al país. Además, hay 2 connacionales desaparecidos. Así se refirió. Hay como 1,000 mexicanos inscritos para trasladarse a México y estamos buscando que lleguen y estamos también pendientes de las 2 personas desaparecidas. Eran 3, ya se encontró a 1, que la Secretaría de Relaciones está haciendo bien las cosas y en estos casos lo más importante es la protección a las personas. Se contempla aterriza en el aeropuerto de Tel Aviv el avión de la Fuerza Aérea Mexicana para repatriar a connacionales, de acuerdo a fuentes consultadas por la Secretaría de la Defensa. El presidente agradeció a los 23 gobernadores que firmaron el acuerdo para federalizar los sistemas de salud para atender al 80% de 65 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social. Se espera que en marzo 2024 funcione al 100%. Estas fueron las palabras del presidente. Llegamos a un acuerdo entre todos, con el propósito de mejorar todo el sistema de salud pública. Ustedes saben que hay mexicanos que tienen seguro médico, pero hay también millones de mexicanos, alrededor de la mitad de la población, que no tiene seguridad social, que no tiene, y es dirigida a esta población decisión de ayudar. Entre otras cosas, aseguró que sus adversarios no están conformes y seguirán atacando al gobierno, dado que molestó pusiera en orden el sistema de salud. Aunque parezca increíble, en la compra de las medicinas existió mucha corrupción, sostuvo el presidente, quien aseguró no ha afectado mucho a México la huelga automotriz de Estados Unidos, solo algunas protestas de organizaciones empresariales mexicanas, pero por los retenes en las aduanas instalados por Texas. Dijo que no tienen informes de que haya preocupación por la huelga automotriz, solo la pérdida de tiempo, insisto, en el traslado de las mercancías. El diputado Paulo Gonzalo Martínez López llamó director de trampitas al titular de Pemex, Octavio Romero Oropesa.
lo que generó la molestia del funcionario federal, quien llamó al legislador diputado tontín. Así se escuchó el intercambio de ideas entre el legislador del PAN y el director de la paraestatal. Esta tarde quiero cuestionar al director Trampitas, preguntándole, diciéndole, pues que primero prometieron bajar el precio de la gasolina y no lo han cumplido. Prometieron acabar con la corrupción de Pemex y recuperar la industria petrolera y no lo han cumplido. Señor director, usted ha estado al frente de la empresa más importante del Estado mexicano y su gestión ha sido un auténtico fracaso. Primero que nada, diputado Paulo Gonzalo Martínez López, yo con usted no tengo una amistad ni una situación de confianza que me lleve a ponerle apodos como usted me lo está haciendo. Yo no le diría nunca a usted diputado tontín, por ejemplo. Pues no acepto que usted me llame director Trampitas. Vámonos respetando. Bueno, ese fue el tenor del debate entre el representante popular y el director de la paraestatal, entre director Trampitas y diputado tontín. ¿Qué piensa la audiencia? ¿Qué pensarán ustedes? Espero un comentario, una reflexión. Es inédito lo que se observó, escuchó ayer. En otros temas, un juez federal ordenó nuevamente la suspensión de la distribución de los nuevos libros de texto gratuito en el estado de Chihuahua, toda vez que un padre de familia promovió un amparo bajo el argumento que la creación de los nuevos libros de texto gratuito no se realizó con apego a la ley. 8 personas, como escucha, secuestradas fueron liberadas durante un operativo instrumentado en el poblado Nueva Nicapa, perteneciente a Pichucalco, en Chiapas, en el cual 5 presuntos plagiarios fueron capturados, a quienes se les aseguraron armas, droga y vehículos. A un mes del despliegue de fuerzas estatales federales en el valle de Apatzingán, los productores y empacadores de limón pagan extorsión a los grupos del crimen organizado. Tras realizarse el Diálogo Nacional por la Paz en Puebla, los jesuitas de México presentaron los resultados obtenidos a través del documento Agenda Nacional de Paz, que tiene como propósito abrir horizontes de justicia y paz en un momento crítico de la historia de México, en el que enfrentamos una crisis de violencia sin precedentes, apuntan los jesuitas. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aseguró que la regulación tarifaria a los grupos aeroportuarios es de utilidad pública y reducirá los costos para los usuarios finales. Habrá un impacto en el costo de los boletos de avión a la baja. Pemex fijó su meta de producción de crudo para el cierre de sexenio en 1.8 millones de barriles diarios. El número de barriles que la petrolera estima producir será ligeramente superior a la que se registró este año, afirmó el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa. Y en Jalisco hay una suspensión de clases en 8 municipios costeros derivado de las paso del huracán. Estos en La Huerta, Mascota, Puerto Vallarta, Villa de Purificación y Tomatlán. También en Guerrero se anunció por segunda ocasión la suspensión de clases en todos los niveles educativos de los municipios de aquella entidad. Y Sinaloa, todos estos en la costa del Pacífico. Y por recomendación de Protección Civil, en Sinaloa se suspendieron las actividades para las instituciones educativas en todo el estado. El clima en el país, el ciclón huracán, el ciclón tropical Lidia, se ubica cerca de las costas del Pacífico Central mexicano. Y esto propicia intensas lluvias en los estados mencionados, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, puntuales en Sinaloa y Durango, y fuertes en Baja California Sur. Importante que llueva allá. En la capital y Estado de México habrá cielo nublado con intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes. Para la capital del país, una jueza en lo informativo, una jueza federal, da un plazo de 3 días a partir de la notificación a la fiscal citadina Ernestina Godoy
para que retire de sus canales de difusión información que contenga datos personales de Sofía Soraya von Roerich, hermana del exdelegado en Benito Juárez, Christian von Roerich, implicada en el llamado cartel inmobiliario. Se preveía una negociación del voto de la bancada del PAN a favor de la fiscal en la medida en que Christian von Roerich recupere su libertad, pero esto no se ha concretado. A partir de ayer, 9 de octubre, entra en vigor la reforma del Código Penal local que aumenta las penas de 6 a 20 años de prisión a quienes derriben, destruyan o provoquen la muerte de árboles en la Ciudad de México. Además, se establecen multas de 6,000 a 10,000 unidades de medida y actualización vigente, denominada UMAS. La Secretaría de Gobierno capitalina informó sobre la reducción de 41% del comercio informal en el centro histórico, y la alcaldesa con licencia en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró que no descansará hasta que la coordinadora general de la Central de Abasto, la SEDA, Marcela Villegas, sea destituida, pues la calificó de corrupta y prepotente. Eso dijo la controvertida alcaldesa de Cuauhtémoc. La Junta de Coordinación Política del Congreso citadino aprobó la creación de una nueva asociación parlamentaria integrada por 3 diputados que hasta ahora se mantenían sin partido. La integran Jorge Gaviño, Andrea Vicenteño y Carlos Joaquín Fernández Tinoco. Alberto Miguel Rodríguez Granada es el nuevo coordinador estatal de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Recibió el respaldo y compromiso del gobierno local de mantener la buena relación institucional para consolidar la estrategia de seguridad y paz capitalina. En el marco de la sensibilización sobre el cáncer de mama, la Secretaría de Salud capitalina llevará a cabo una jornada intensiva de mastografías gratuitas durante octubre en los mastógrafos móviles y en centros o unidades de salud. A partir del 16 de octubre dará inicio la campaña de vacunación anual de refuerzo contra COVID-19 en una semana, y la influenza en la Ciudad de México. Esto a través de la Secretaría de Salud, cuya titular, la doctora Olivia López Arellano, informó se aplicarán 2 millones de vacunas a los capitalinos por medio de los distritos diferentes de salud, incluidos el IMSS y el ISSSTE. La presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso capitalino, la panista Frida Guillén, que es la legisladora más joven del país, por cierto, informó que el proyecto para peatonalizar el Zócalo citadino tendrá el respaldo total de la oposición, como usted lo escuchó, peatonalizar el Zócalo capitalino. El matrimonio integrado por Alfonso, de 64 años, y María Elena, de 56, así como su hija Yaulín, de 19, fueron vinculados a proceso por un juez por la desaparición de Tatiana, una mujer embarazada, luego que personal de la Fiscalía mexiquense acreditó su posible intervención en el delito, como informaron las autoridades de esa dependencia. Y en lo internacional, un número indeterminado de cohetes fueron lanzados este martes desde el sur del Líbano hacia Israel, que respondió con disparos de artillería contra varios puntos del territorio libanés en el tercer día de hostilidades en la zona fronteriza entre ambas naciones, entre el Líbano e Israel. Rebeldes hutis del Yemen, respaldados por Irán, amenazaron hoy con atacar Israel con misiles y drones en caso de Estados Unidos intervenga militarmente en la guerra entre las milicias palestinas islamistas y la Franja de Gaza en el Estado judío. Rusia se quedó fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que esperaba regresar tras ser expulsado en 2022 por su invasión a Ucrania. Los presidentes estadounidenses Joe Biden y Emmanuel Macron, el canciller Olaf Scholz, alemán, y los primeros ministros de Italia, Giorgia Meloni, y el Reino Unido, Rishi Sunak, condenaron en un comunicado conjunto el ataque de Hamas a Israel y expresaron su apoyo al Estado judío. Los muertos en Israel ascienden a más de 900 tras el ataque de Hamas por tierra, mar y aire desde el sábado. En la Franja de Gaza suman 687, incluidos 140 niños en el tercer día de guerra entre Israel y las milicias palestinas. Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas,
hace un llamado a la comunidad internacional para llevar ayuda humanitaria a miles de palestinos que se encuentran en la Franja de Gaza. Vaya, por fin se deja sentir el 9º secretario general del máximo órgano multilateral, y el funcionario pidió permitir el acceso a la zona de conflicto para asistir a las personas que se encuentran atrapadas y desprotegidas a 4 días del inicio de la guerra contra Israel. Finalmente, Claudia Goldin fue galardonada con el Premio Nobel de Economía por su estudio sobre la evolución del rol de las mujeres en el mercado laboral. Esto y más aquí en Radio Cañón 760 del cuadrante. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Esta tarde Radio Cañón plantea a ustedes con motivo del Día Internacional de la Salud Mental, y lo platicaremos con especialistas, tomar a manera de prevención los rubros que usted debe considerar, porque créanme, el estrés, si no se maneja a través de un experto, puede propiciar primero una baja en la productividad laboral y, más importante que ello, atentar contra su salud y además su relación familiar, particularmente cuando hay riesgo para las personas, las amenazas mundiales, el riesgo para poblaciones enteras. Todo esto puede ser objeto precisamente de un descuido en la salud mental. De ahí, en el peor de los casos, ya en el extremo, quien ingresa por la puerta falsa llega al suicidio, como el que vimos aquí recientemente en el metro Hidalgo. Suicidio o no, pero 2 jóvenes perdieron la vida de una manera lamentable. La esquizofrenia, la salud mental en las situaciones de emergencia, son, entre otras cosas, este motivo que también lleva a reflexionar sobre la salud mental del adolescente, la depresión, en fin, factores que usted debe considerar. Cada factor de riesgo o protección tiene una capacidad predictiva limitada. La mayoría de las personas no desarrollan afecciones de salud mental, aunque estén expuestas a un factor de riesgo, mientras que muchas personas no expuestas a factores de riesgo desarrollan una afección de salud mental. Las intervenciones de promoción y prevención se centran en identificar las determinantes individuales, pero todo esto lo vamos a abordar en un momento, dado que hoy es el Día Internacional de la Salud Mental. Hay también datos importantes para la salud que implican el reglamento sobre el control del tabaco, que ya abordamos en algún momento, y recuerdo a usted que Radio Cañón estuvo presente también en la conferencia de uso de grasas trans en la fabricación industrial de comestibles en México, que a la fecha no tiene un resultado importante. La primera causa de muerte en el país en 2021, con 225.449 decesos, fue precisamente, o fueron las enfermedades del corazón. Los casos fatales por cardiopatías coronarias se deben precisamente al consumo de productos con ácidos grasos, y podemos decir que 13.076 muertes. Concluye esto Salud Justa a partir de un estudio de la Organización Panamericana de la Salud. Son causadas por precisamente el consumo de las grasas trans en la fabricación industrial de comestibles, por igual en Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y particularmente México. En México, hasta el 9 de febrero pasado, se aprobó por unanimidad en el Pleno de la Cámara de Diputados el proyecto que reformó el artículo 216 de la Ley General de Salud, que prohíbe usar aceites parcialmente hidrogenados y limitar las grasas trans a 2 por cada 100 gramos en la producción industrial. En ese sentido participaron la senadora Lilia Margarita Valdés, presidenta de la Comisión de Salud,
el diputado Joaquín Cebadúa Alba, secretario de la Comisión de Salud en la colegisladora, además de la doctora Vivian Pérez, asesora especializada en enfermedades no transmisibles y salud mental en la Organización Panamericana de la Salud. El doctor Rui López Ridaura es el director general del Centro de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud. También en ese momento tuvo una intervención importantísima que nos ayuda a comprender mejor cuál es el desenlace de ello. Voy a presentar a ustedes en un momento la página del periódico The New York Times para que conozcan cuál es el estado que prevalece, citando específicamente a la página del periódico New York Times, sin responsabilidad nuestra, en la digital, acerca de los eventos que en otros temas sacuden hoy al Medio Oriente. Y para comprender lo que sucede ahí, sugiero que vayan a la página del diario Haaretz. Haaretz es el diario de Israel, Haaretz, y explicará qué es o cómo se percibe el conflicto y por qué la pugna de los diferentes actores ahí. Pero hay una entre palestinos y Hamas. El diario es Haaretz de Israel, y para entender, pues sugiero que vean lo que el Haaretz, no es un diario extremista tampoco, cita lo que ha ocurrido recientemente, quién es Hamas y por qué la división entre ambos países, porque así se perciben los líderes de Hamas, como una nación diferente a la autoridad palestina, y eso es lo que propicia un desacuerdo de las partes, y otra se vea aún moderada para alcanzar un acuerdo de paz definitivo con Israel. Importante destacar a ustedes que desde 2007 Hamas irrumpió como un grupo con liderazgo ahí. Y también de acuerdo con el diario Haaretz, se fue exhibida la foto de la mujer que exhibieron como un trofeo los terroristas de Hamas, recordando que ellos no son Palestina. Y sí, la verdad es una situación grave, lamentable, lo que ahí se vivió en los hechos ocurridos a partir del sábado. Una jovencita inocente tomada y llevada a ese extremo. Hay que hacer un poco de historia también. Cuando Golda Meir era la primera ministra de Israel y fue sorprendida justo en el momento del Yom Kippur, cuando Egipto y Siria atacaron de manera sorpresiva a Israel. En varios días se recuperó Israel y ganó esta guerra como la de los 6 días, pero a Golda Meir esa vulnerabilidad le costó el cargo. Golda Meir fue impulsada al ascenso en el Knesset, el Parlamento, con el apoyo del precursor del Estado de Israel, Ben Gurión. Entonces, eso es el momento en que hoy se vive esa situación de tragedia allá en el Levante. Y en otros temas hay una reacción por parte de Naciones Unidas que es tardía. El secretario general Guterres pide serenidad a todos los grupos en discordia, y también se rompe un escenario de posible paz y un acuerdo entre palestinos e israelíes. Naciones Unidas es un organismo multilateral del cual México forma parte. Es de los miembros originarios de la creación de ONU. En México formó parte y propuso el antiguo Palacio de Chapultepec para eso, y por ello, con el Tratado de Chapultepec, el documento de Chapultepec,
México fue una parte importante en ese momento histórico. Son las 12:27. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Hoy es el Día Internacional de la Salud Mental. Estamos enlazados con la doctora Jacqueline Cortés, presidenta de la Asociación de Psiquiatría Mexicana. Y le agradezco, doctora, tome usted la llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante. Muy buenas tardes para usted. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Al contrario, gracias por la invitación. Coincidirá en el sentido que la salud mental, pues es el estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida. Pero si eso no es así, doctora, si el estrés nos supera, ¿cuáles serían los riesgos y hasta alguna consecuencia fatal? Adelante, por favor, doctora. Así es. Bueno, pues antes que nada hay que tomar en cuenta si tenemos antecedentes familiares o alguna predisposición genética para padecer algún tipo de trastorno mental, llámese trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad o algún otro, que nos pudiera vulnerar al grado de presentar un diagnóstico de ese tipo y que, por ejemplo, si hablamos de trastorno depresivo mayor, pues la consecuencia más grave de un trastorno depresivo mayor es tal, porque se puede acompañar de conducta suicida. No es la única enfermedad o no es el único padecimiento que puede tener esta conducta suicida presente. También existen pues algunas personas que pueden padecer trastorno bipolar o que pueden padecer ataques de pánico o que pueden padecer algún tipo de trastorno de personalidad que pudieran tener en un momento de crisis, en un momento de estar desestabilizados, algún tipo de conducta suicida. En síntesis, ¿qué recomendaría o cuáles serían las ventajas para contar, doctora, con una adecuada salud mental? Bueno, antes que nada, enfoco mucho el tema de la prevención y poder cuidar nuestra salud mental y nuestra salud física a través de la implementación de hábitos de vida saludable. El poder dormir adecuadamente, comer a nuestras horas de manera saludable, implementar el ejercicio. Cuando nosotros hacemos ejercicio, además de que se libera estrés o angustia, también nos motiva a sentirnos mejor físicamente, se liberan sustancias químicas que incluso nos hacen generar mayores conexiones en el cerebro o sinapsis, es decir, nos hacen estar más inteligentes y nos permiten pertenecer a un grupo, a un lugar, a un equipo. En fin, es algo que nos ayuda muchísimo. El poder también identificar si en un momento dado mis emociones o mis conductas no me permiten funcionar adecuadamente, ya sea de pareja, familiar, laboral, social, académico o personal. Entonces, en ese momento poder acudir con un especialista para que identifique qué es lo que nos está pasando emocionalmente o conductualmente, que no podemos tener la calidad de vida que merecemos para que nos pueda ayudar a salir adelante. Con relación a las personas que muestran trastornos en su salud mental, ¿cree usted que se puedan manejar o no con los grupos sociales en su desempeño laboral o simplemente terminarán apartándose como una gente aislada? ¿Ahí cómo se puede diagnosticar esa condición? No, pues ahí principalmente va a depender de la severidad del cuadro. Cuando hay síntomas leves pueden salir adelante incluso solamente con terapia, en psicoterapia, se puede dar algún psicólogo, algún psiquiatra que haya estudiado una especialidad en psicoterapia, o a lo mejor con el apoyo de las redes sociales que le rodean. A veces la red de apoyo principal y más importante es la familia, pero si se vive en una familia disfuncional, entonces la red de apoyo puede ser con los compañeros, con los amigos, con la pareja, con los profesores en las escuelas, para los alumnos, etcétera. De tal forma que es muy importante identificar si necesitamos ayuda, poder expresar que la necesitamos. Muchas veces no nos enseñan a decir que nos sentimos mal porque pensamos que nos van a ver como fracasados o como débiles, pero el ser humano no es perfecto, todos tenemos algún padecimiento, no hay nadie perfecto. Quien no tiene hipertensión tiene diabetes, quien no tiene diabetes tiene miopía, quien no tiene miopía tiene depresión, es decir, tendemos, lo normal en el ser humano es que pueda tener algún padecimiento, así que con esta información espero que podamos quitar ese estigma o esa connotación negativa a lo que es padecer algún problema en la salud mental y pues pedir ayuda con el profesional o apoyarnos en nuestras redes de apoyo más cercanas, sea familiares o fuera de la familia. ¿Es viable
revertir esa condición y de un pesimismo exacerbado al que nos lleva un problema de salud mental, pasar a algo positivo, una actitud positiva frente a la vida, doctora? Sí, por supuesto, si nosotros podemos identificar, sobre todo a nivel terapéutico, cuál es el problema y cómo resolverlo, eso nos va a ayudar a tener un crecimiento, un desarrollo humano como personas. Cuando vamos con un terapeuta que sí estudió, que está preparado, porque hacer una especialidad en algún enfoque psicoterapéutico, ya sea conductual, ya sea terapia familiar, cualquier enfoque cognitivo o terapéutico, nos va a ayudar a identificar nuestros recursos y a aprender estrategias que me permitan enfrentar las problemáticas del día a día y fortalecer nuestra autoestima, nuestra autoconfianza, nuestra autoimagen y nuestro autoconcepto, fortalecernos, crecer y poder enfrentar el día a día. Ya si en un momento dado la sintomatología es mucho más severa, pues a lo mejor sí es necesario ir con un psiquiatra. Existen psiquiatras de niños y adolescentes, de adultos, de personas de la tercera edad, llamados psicogeriatras, ya que en ocasiones estas enfermedades, como son multifactoriales, pues ya necesitan de algún tratamiento farmacológico. Como es multifactorial, una de las causas son sustancias químicas cerebrales llamadas neurotransmisores que no están funcionando adecuadamente. Cuando la persona toma medicamentos, justo ahí es en donde actúa el medicamento. Ayuda a regular el funcionamiento de estas sustancias, pero el medicamento no lo hace todo. Si tú tienes un abordaje integral y tomas el medicamento, pero además vas a terapia, el medicamento te quita esos síntomas depresivos, de pesimismo, tristeza, apatía, desgano, alteraciones del sueño, el apetito, etcétera. Pero la terapia, repito, te da estrategias para enfrentar el día a día. Así que, por favor, no le tengan miedo, no le tengan miedo a ir con el especialista en la salud mental, puede ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra. Hay mitos donde dicen, pues es que si voy con el psiquiatra, a lo mejor ya estoy loco, pero por supuesto que no. Los psiquiatras atendemos no solamente la esquizofrenia, que coloquialmente se conoce como locura, que impacta o afecta al 1% de la población, sino somos los especialistas que abordamos también los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, los trastornos bipolares, etcétera, etcétera, y que pues ahora sí que con un tratamiento bien guiado, todo el mundo puede recuperar su calidad de vida, disfrutar más de la misma y no ponerse en riesgo con este tipo de conductas. Finalmente, la atención a este mal se canaliza a través de un psiquiatra, un psicoterapeuta, una clínica psicológica. ¿Cuál es su recomendación, doctora? Cualquiera de esas dos áreas puede identificar habilidades. Yo como psiquiatra puedo ver si la sintomatología es leve, pues a lo mejor solamente mandar la psicoterapia con algún psicólogo. Un psicólogo se identifica que la sintomatología es moderada o grave, entonces sí se hace el apoyo para el manejo multidisciplinario con el psiquiatra y pues los manejan de manera conjunta. Tanto psiquiatras como psicólogos nos complementan y podemos ayudar de mejor manera a nuestros pacientes. Por último, doctora, respecto al incremento de suicidios en la Ciudad de México, en la República, en entidades específicas, y aquí un ejemplo ilustrativo para mal fue el registrado en el Metro Hidalgo, cuando un joven posiblemente mermado de sus facultades arroja a su novia a la vía y luego él se lanza. ¿Qué puede llevar, además de ser el Día de la Salud Mental, qué puede llevar a un ser humano a una posición de este extremo? Qué bueno que menciona esto de que al parecer estaba afectado en sus facultades. O sea, existen enfermedades que pueden ser incluso neurológicas o que tenían algún tipo de situación que pudieran hacer que alguien cometa un error de juicio sin necesariamente haber tenido tal vez la intencionalidad. Yo no conozco el caso, no conozco a la persona, no, por supuesto que no soy paciente, ni soy un paciente, pero lo que sí puedo decir es que si alguien tiene conducta suicida, por favor no lo juzguemos y busquemos la manera de apoyarlo y de ayudarlo. Cuando alguien busca conducta suicida como una puerta de escape, lo que está buscando es dejar de sufrir o que los demás sufran. En ocasiones, cuando la sintomatología es muy grave, a veces las personas pueden tener hasta ciertas conductas que están despegadas de la realidad y ni siquiera son conscientes de lo que están haciendo. En ocasiones llega a suceder que esto sale totalmente del control del alcance de humanos y por eso es que hay que ir con especialistas
recibir el tratamiento con fármacos, con medicamentos y el abordaje psicoterapéutico. Las personas, todas las personas que han llegado a pensar en que preferirían no vivir o hayan llegado a pensar en quitarse la vida, lo que realmente quieren es dejar de sufrir. La conducta suicida puede ser a lo mejor por una ruptura amorosa, por problemas económicos, por problemas legales, por problemas a lo mejor familiares o violencia intrafamiliar, pero si no tuvieran esos problemas legales, económicos, familiares, de pareja, etcétera, tal vez no estarían pensando en quitarse la vida, de tal forma que siempre hay una oportunidad para poder buscar la ayuda con la persona adecuada y con base en ellos sacar adelante una problemática que pues pasajera, y en cambio pues una vez que decidimos o intentamos quitarnos la vida, si es intento se consuma, pues entonces eso sí ya no tiene vuelta atrás. Siempre apoyar, acompañar y tratar de buscar, identificar pues los centros de atención, las líneas de ayuda que existen, los diferentes institutos de salud que existen en los diferentes estados, los servicios de psiquiatría, hay de psiquiatría para niños y adolescentes o psicogeriatría para las personas de la tercera edad. Ahí esta parte agradezco lo responda. Tal vez el desamor, problemas familiares y económicos, serían la causa, doctora, de llevar a jóvenes, fíjese, entre 12 y 24 años de edad, como eran los lamentablemente fallecidos en el Metro Hidalgo, y convierten pues al suicidio en la segunda causa de muerte en México. Son varios factores, también hay factores biológicos, también hay factores hereditarios, hay que ver si hay antecedentes de suicidio en la familia, que hay que poner mucha atención, ya que, les repito, la conducta suicida no es como tal un diagnóstico, pero sí hay varios factores que la rodean y que hay que prevenir para poder ayudar a quien lo que necesita. Le agradezco enormemente, doctora, tome la llamada a Radio Cañón 760 esta tarde, presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, doctora Jacqueline Cortés. Muchas gracias y buenas tardes para usted, doctora. Muchas gracias por la invitación. Usted por respondernos. Son las 12:42. Solamente concluyo con esta pequeña observación. El suicidio es, repito, la segunda causa de muerte en México, así como lo escuchan, y de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, hasta 2019 la tasa de mortalidad por esa causa fue del 12.4 por cada 100,000 habitantes, y Corea, la República de Corea, es el país con mayor índice dentro de este grupo, con una tasa de 33.33, lo cual es elevadísimo. Y finalmente la Universidad de Guadalajara ubicó al suicidio como la segunda causa de muerte en México, y basado esto en un taller denominado Riesgo Suicida, Clasificación e Intervención, llevado con motivo del Día Mundial en la Prevención del Suicidio. Desamor, problemas familiares y económicos llevan a jóvenes entre 12 y 24 años de edad a quitarse la vida. El suicidio es la segunda causa de muerte en México. En México la tasa de suicidas incrementó casi en un 50% en los últimos años. Los suicidios en México llegaron a ser 5,190 en la estadística, 4,201 varones y 989 mujeres. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:46. Las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, segunda del Senado, abrogaron la Ley General de Población del 74 y expidieron una nueva en la que se establece que la clave única de registro de población, es decir, el CURP, tendrá fotografía del rostro, huellas dactilares, firma y lugar de nacimiento. De este tema platicaremos con el senador de la República por el Verde ecologista Israel Zamora, quien es secretario de la Comisión de Defensa Nacional e integrante de Marina, Asuntos Fronterizos y Migratorios. Senador, gracias por aceptar la comunicación con Radio Cañón 760 del Cuadrante, y buenas tardes para usted. Muchas gracias, Federico, y te agradezco mucho la invitación a tu programa. Siempre es un gusto platicar contigo.
Al contrario, y en su condición de integrante de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, preguntarle sobre el CURP con fotografía, huellas dactilares, ¿sustituirá entonces a la credencial del INE, senador? Sí, la intención es que sirva el CURP. También te comento que soy integrante de la Comisión de Gobernación y fue justo ahí en donde en un primer momento se aprobó el abrogar esta ley que tú mencionabas, que era desde que tenía 49 años, del 1974, y era una ley obsoleta, y la reforma consiste en el tema que tú planteas, de incluir en el CURP efectivamente la fotografía, las huellas dactilares que permitan la identificación de las personas, no solo de los mayores de edad, como ocurre actualmente con un documento que es expedido específicamente para votar y que se ha utilizado como la identificación oficial más utilizada por los mexicanos, pero que dejaba fuera, digamos, a los menores de 18 años, quienes por el artículo 4 constitucional también tenían derecho a una identidad. Es un derecho humano, además. Entonces, yo por eso votamos a favor en su momento para que fuera desde las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos segunda, fuera pasado al Pleno. Y te actualizo la información. Fíjate que recientemente, la semana pasada, los que habíamos votado a favor comenzamos a recibir solicitudes de modificaciones de varios compañeros senadores, y entonces acordamos pedir a la mesa directiva del Senado de la República, que estaba por poner a consideración de todo el Pleno este dictamen que habíamos aprobado, que nos lo regresara a comisiones para ahí mismo hacer las modificaciones que algunos compañeros van a plantear y con base en eso regresar. ¿Cuál es la intención de todo esto? Que se analice precisamente la viabilidad de que el CURP sirva como una identificación oficial por excelencia para los mexicanos, independientemente de su edad, pero también para los extranjeros, que ese es otro punto muy importante, estimado Federico. Entonces, sobre la Secretaría de Gobernación recaerá, como nos expone el senador, la expedición de la CURP con foto, y ella será la responsable también de que los datos sean reales, sean fidedignos, y los que se aporten en las dependencias y diferentes entidades de la Administración Pública Federal. Así es. Recordemos que el Registro Nacional de Población es quien registra los datos de toda la población en México, y que la población abarca también a extranjeros. Entonces, en México tenemos el RENAPO, que depende precisamente, es una unidad administrativa efectivamente de la Secretaría de Gobernación, tiene a su vez el Registro Nacional de Ciudadanos y también el registro de niños, niñas y adolescentes. Y para los extranjeros tiene un catálogo que se llama Catálogo de Extranjeros Residentes de la República Mexicana. Entonces, efectivamente, el RENAPO, el Registro Nacional de Población, a través de estos registros hace el registro y por lo tanto sería la autoridad competente para expedir la CURP con fotografía, según lo aprobado hasta este momento. Ahora, ¿hay recursos en la Administración Pública Federal para concretar este nuevo trámite, senador? Sí, sin duda se van a tener que hacer algunas adecuaciones en la ejecución de los recursos, eso no tengo duda. Sin embargo, creo que los recursos justifican, o es justificada la finalidad de que todos contemos con una identificación oficial, justifica esa relocalización de los recursos para lograr que todos los mexicanos y extranjeros y la población en general cuenten con una identificación. Entonces, no es un problema del cual, por ejemplo, yo haya recibido como miembro de la Comisión de Gobernación algún señalamiento, alguna petición de la Secretaría de Economía, ni de nadie. Entonces, entendemos que los recursos serían suficientes, y también recordemos que esta ley que estamos aprobando en este dictamen, que sería la nueva ley que se expediría, contempla un artículo transitorio en donde dice que es precisamente la Secretaría de Gobernación la que
a través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación, informará cuándo comenzará a implementarse la CURP como una identificación oficial con fotografía y huellas dactilares. Entonces, ¿en quién queda decidir en qué momento implementar esto? En la Secretaría, precisamente para darle oportunidad de que haga los ajustes necesarios en el ejercicio de su presupuesto. Sin dejar de omitir, senador, la nueva realidad demográfica, porque cuando se promulgó esa Ley General de Población, México tendría 50 millones y ahora pues somos 90 más. Claro, y estás dando en el punto, mi querido Federico, porque precisamente esta reforma que era urgente, decía yo que tenemos 49 años con esta ley general que estamos pretendiendo abrogar, se emitió en un momento en donde lo que se quería controlar era la natalidad de la población en nuestro país. Había una alta natalidad, entonces la realidad cambió no solo en México, sino en el mundo. En el mundo hay un fenómeno en donde la población va envejeciendo. Entonces, hay una conferencia internacional sobre población y el desarrollo que se celebró en el Cairo, Egipto, desde 1994 y que comenzó a reevaluar esta política de control natal, y ahí entonces se redefinió el enfoque de la política de población. Ahora la política se enfoca más bien en derechos humanos, en que todas las personas accedan y se les garanticen estos, que tengan bienestar social, igualdad, desarrollo sostenible. Y también hay que recordar que esa, por supuesto, conferencia, México asumió compromisos, al igual que en el consenso de Montevideo, que se celebró en Uruguay, sobre población y desarrollo de América Latina y el Caribe, en donde ya venían todos estos derechos de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, en donde se contempla esto que te platico del envejecimiento y protección social que se tiene que considerar. Entonces, esta reforma, sí, una parte muy importante se enfoca en el tema de la CURP como una identificación oficial, pero va más allá, establece políticas para hacer frente a los retos que vamos a tener cuando nuestra población comience a envejecer, y que hemos visto que sucede, por ejemplo, en Francia, con los problemas que a veces tiene la población que es muy adulta, que tienen más adultos y que comienzan a demandar mayor bienestar social y otras formas de política para atenderlos. Quiero comentarte un dato que a mí me parece muy importante. Para 2050, 1 de cada 5 mexicanos será mayor de 60 años. Actualmente es 1 de cada 10. Es decir, en 30 años nosotros, la velocidad del fenómeno que les tomó a otros países un siglo, a nosotros solo en 30 años vamos a duplicar el número de nuestros adultos mayores. Por eso es necesario hacer reformas a la Ley General de Población, mi querido Federico. Entonces ya nos queda claro el propósito, y nada más preguntarle si en algún momento, ya con el documento, la ley expedida, hay un cambio en el rasgo físico de quien porta ese CURP. ¿Qué podría ocurrir, o si lo contemplaban ustedes en la discusión en ruta hacia su aprobación? Sí, se contempla un periodo de vigencia efectivamente en la expedición del documento que será el CURP, y efectivamente se contempla, se debe de renovar, por ejemplo, te comento, 90 días antes del término de su vigencia, que la vigencia va a ser hasta de 15 años. Entonces, ahí se contemplan estas modificaciones o solicitudes de renovación para adecuar el documento a la imagen que permita efectivamente una identificación de la persona que es la que porta el CURP. Senador, le agradezco tomar esta llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante, y por cierto lo vimos activo recientemente en los medios impresos en los procesos que se avecinan en la Ciudad de México. Sí, pues vamos a estar ahí compitiendo para coordinar la defensa de la Cuarta Transformación en la Cuauhtémoc. Entonces creemos que la Cuauhtémoc es el corazón de la Ciudad de México,
es históricamente muy importante, albergó este territorio a la ciudad azteca más importante, la Gran Tenochtitlán, y creemos que tiene una gran historia y que recientemente ha venido en decadencia por malos gobiernos, y creemos que es necesario tomar las riendas y defender desde aquí, desde el corazón de México, la defensa de la cuarta transformación. Muchas gracias, senador Israel Zamora, por atender esta llamada de Radio Cañón 760 del Cuadrante. Éxito en su proyecto y gracias por explicarnos acerca de los objetivos de esta reforma que entra en vigor y el CURP con fotografía. Buenas tardes para usted, por favor permanezca en la línea, senador. Son las 12:57. Llegamos a la parte final de esta transmisión, agradeciéndote, ingeniero, por todo el apoyo que ofreces para que esto sea posible, y al colega Mejía en la coordinación general. 12:57, Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Hoy es el Día Internacional de la Salud Mental. Estamos enlazados con la doctora Jacqueline Cortés,